Buenos días, bienvenidos a Más Relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad. Espero que les guste nuestro relato del día de hoy. Vivíamos en un pueblo alejado de la ciudad, allá cerca de Pachuca, Hidalgo. Era un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen. Nuestra vida era muy tranquila. Mi esposo José, nuestra hija Ofelia y yo vivíamos muy felices. José trabajaba en el campo. Lo que le pagaban apenas alcanzaba, pero era suficiente para comer y mantener la casa. Trabajaba para el hombre más rico del pueblo, don Agustín. Nadie sabía bien de dónde venía su dinero. Solo decían que sus tierras estaban malditas y por eso siempre le iba bien. Una tarde, José llegó a la casa más temprano de lo normal. Desde que lo vi, supe que algo no estaba bien. Traía la mirada perdida y los hombros caídos. Le pregunté si todo estaba bien, pero él me ignoró. Se metió al cuarto, se sentó en la cama un rato y después se quedó dormido. Ya por la noche, cuando me acosté junto a él, volví a preguntarle qué le pasaba. Entonces por fin habló. Don Agustín me citó muy temprano mañana. Dice que quiere hablar conmigo. María, creo que me van a despedir. Si eso pasa, ¿qué vamos a hacer? Nunca he trabajado en otra cosa y tú sabes que la situación está muy complicada. Tenía los ojos húmedos. La verdad, nunca lo había visto así. Le pedí que se tranquilizara, que no se adelantara. Tal vez era para otra cosa. Le acaricié la mano hasta que se quedó en silencio, aunque en el fondo yo también sentía un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Ya al amanecer, José salió más temprano de lo normal para ver por qué lo quería don Agustín. Yo me quedé en la casa con un presentimiento pesado en el pecho, preguntándome una y otra vez qué haríamos si lo despedían. En el pueblo no había muchas opciones, y menos para un hombre con familia. Ya por la tarde, José regresó. Venía muy tomado. Desde que cruzó la puerta, supe que algo estaba mal. Tenía la cara hinchada y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando todo el día. No dijo nada. Nuevamente se fue al cuarto, se sentó en la orilla de la cama, agarró la botella y siguió bebiendo en silencio. No le pregunté nada. Me salí del cuarto y lo dejé para que se desahogara. Casi al amanecer, José me despertó de golpe. Estaba pálido, sudando, como si tuviera fiebre. Me asusté y le pregunté qué le pasaba, si se sentía mal. Él me miró con los ojos llenos de miedo y me dijo: María, don Agustín quiere desposar a Ofelia. Al escuchar eso, sentí que el aire se me fue del cuerpo. Ayer me citó muy temprano, solo para decirme eso. Dice que es un honor, que así nos va a ayudar, que no nos va a faltar nada nunca más. Yo sabía que mi hija estaba en peligro. Llorando le dije que no. Ofelia apenas tenía 17 años. Era una niña todavía. José me respondió: don Agustín no tiene prisa. Me dice que la esperará hasta que cumpla los 18. Lo dijo con una calma que me heló la sangre. Parecía resignado, como si ya no hubiera nada que hacer, pero yo no podía. No iba a dejar a mi hija en manos de ese cerdo. José se fue a trabajar como todos los días, y yo me quedé en la casa llorando. Pensaba que hubiera sido mejor que lo corrieran, que nos quedáramos sin nada, antes de aceptar algo así. Pasé el día entero dándole vueltas a la cabeza, buscando una salida. Pensé en huir del pueblo, irme lejos, donde nadie nos conociera. ¿Pero a dónde? No teníamos dinero, ni para llegar a la esquina. El pueblo siempre me había parecido pequeño, pero en ese momento sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Esa noche llegó José muy distinto. Venía contento. Me dijo que don Agustín le había dado una buena cantidad de dinero para que preparáramos una comida especial, ya que iba a venir a comer a la casa, para convivir con Ofelia
y empezar a acercársele. Mientras hablaba, yo lo miraba y no lo reconocía. No era el hombre con el que me casé. No entendía cómo podía estar tan tranquilo por un puñado de billetes, como si nuestra hija fuera una vaca que se vende al mejor postor. José hablaba de comprar carne, de arreglar la mesa, de que Ofelia se pusiera un vestido bonito. Yo solo sentía rabia y un miedo que me quemaban por dentro. Esa noche, mientras José dormía profundamente, me quedé sola en la cocina, con la casa en silencio y la cabeza llena de pensamientos. Fue entonces que recordé a mi prima Juana. Hacía años que no hablábamos, desde antes que ella se fuera del pueblo. Todos sabían a lo que se dedicaba. Juana andaba metido en la brujería y el ocultismo. Ella no lo negaba, tampoco lo anunciaba. La gente la buscaba a escondidas, cuando ya no encontraban ayuda en ningún otro lado. Decían que sabía cosas y que veía lo que otros no, y que sus trabajos no eran gratuitos, pero sí muy efectivos. Siempre tuve miedo de acercarme a ella. En el pueblo nos enseñaron a no preguntar y a no meternos en lo que no entendíamos. Pero esa noche supe que ya no tenía opción. Si quería proteger a mi hija, necesitaba ayuda, aunque viniera de algún lugar oscuro. Así que tomé una decisión que me hizo temblar las manos. Tenía que ir a buscar a Juana. Tomé el dinero que don Agustín le había dado a José y con el pretexto de darle un vestido a Ofelia, a la mañana siguiente salí del pueblo. El corazón me latía con fuerza, mezcla de miedo y determinación. Sabía que era la única opción que tenía. Recordaba que Juana vivía en Pachuca, así que no sería difícil encontrarla. Cada kilómetro que me alejaba del pueblo me llenaba de una inquietud que no podía quitarme. No era solo miedo a lo que pudiera pasar con mi hija, era miedo a lo que yo misma estaba a punto de hacer. Al llegar a Pachuca, no fue difícil encontrar a mi prima. Al parecer, era muy conocida allá, así que rápidamente di con ella. Cuando llegué a su casa, me dio un escalofrío apenas me acerqué. Afuera había figuras talladas que parecían demonios, hierbas secas colgando de todos lados y un olor extraño que me revolvía el estómago. Pero no podía darme el lujo de echarme atrás, ya estaba ahí. Toqué la puerta y Juana la abrió rápidamente. Me miró de arriba abajo, con esa mirada que siempre parecía ver más de lo que uno quería mostrar. ¿Qué te trae por acá? Seguro necesitas algo para que vinieras a buscarme. La miré con algo de pena y le pedí disculpas por haber dejado de hablarle. Le expliqué que esas cosas siempre me habían dado miedo. Juana soltó una risa irónica. ¿Te da miedo? Y mírate aquí, parada en mi puerta. Respiré hondo y le conté lo que pasaba, rogándole que me ayudara, que Ofelia estaba en peligro. Al escuchar el nombre de mi hija, su semblante cambió. Su mirada se suavizó un poco, ya que ella quería mucho a Ofelia. Si es por ella, está bien. Cuéntame qué pasa. Le conté todo, con la voz temblorosa, que don Agustín quería desposar a Ofelia y que le estaba pagando a José mucho dinero, que ya no era el mismo hombre que conocía, que parecía otro con cada peso que recibía. Le dije que yo no quería eso, que jamás permitiría que mi hija fuera entregada como si fuera un objeto, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera, a arriesgarme a todo, con tal de que Ofelia estuviera bien. Juana me escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, y esa mirada penetrante que pone de nervios a cualquiera. Está bien, si es por Ofelia, haremos lo que haya que hacer. Juana comenzó a preparar brebaje con sus hierbas, moviéndose con calma, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Murmuraba rezos en voz baja, mientras colocaba unas velas rojas a un lado de la mesa. Yo la observaba en silencio, y mientras aquello ocurría,
Juro que la casa se sentía pesada. Nunca había sentido algo así. Pasó cerca de 1 hora hasta que Juana terminó. Tomó el frasco con cuidado y me lo puso en la mano. Mira, María, esto no es un juego. Úsalo con cuidado. Pon 2 gotitas sobre la comida, jugo o algo que le vayas a dar a don Agustín. Todas las veces que puedas. No pongas más de 2 gotitas para no levantar sospechas, pero sí hazlo muy seguido. Si puedes, invítalo a comer o dile a Ofelia que le lleve cosas al trabajo. Don Agustín va a empezar a sufrir, pero lo que pase después puede ser aún más grave. No quiero arrepentimientos si las cosas se salen de control. Al escucharla, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Apreté el frasco con las manos temblorosas y lo guardé en mi bolso. Le pregunté a Juana que cuánto le debía y ella respondió que por ser para Ofelia no le debía nada. Salí de aquella casa con el corazón acelerado, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Antes de regresar al pueblo, pasé por un vestido para Ofelia. No iba a volver con las manos vacías. Al menos, quería que mi hija tuviera algo bonito, aunque todo lo demás estuviera en peligro. Ya por la noche que llegué a casa, José estaba ahí. Estaba muy contento. Le pregunté qué tenía. Él me sonrió, como si nada malo estuviera pasando. Don Agustín me dio vacaciones. Además, me pagó toda la semana. Creo que esto es lo mejor que nos ha pasado. Yo lo miraba incrédula y con mucha rabia. No podía entender cómo mi marido había cambiado tanto. El dinero lo estaba transformando en alguien que no reconocía. Parecía no importarle nada más que el cochino dinero que don Agustín le ofrecía, como si nuestra hija fuera un simple objeto en todo ese maldito trato. Llegó el día de la comida. Don Agustín llegó con 2 hermosos ramos de rosas, uno para Ofelia y el otro para mí. A José le trajo una botella de vino de los más caros. Todo parecía normal, incluso alegre. Yo los observaba, tratando de mantener la calma, mientras por dentro me moría de miedo y rabia. Ofelia no entendía del todo lo que pasaba, y yo tenía que aparentar que todo era solo una comida familiar. Le serví un vaso de agua de horchata, mi especialidad. Agregué las 2 gotas de aquel brebaje, tal y como me había dicho Juana. Mientras lo hacía, sentía que todo el peso de lo que estaba por suceder caía sobre mis hombros. Puse el vaso de agua sobre sus manos y sonreí. Don Agustín bebió tranquilamente, sin sospechar nada, y en ese momento supe que todo había comenzado. Pasaron los días y tuve que involucrar un poco a mi hija. Le pedí que visitara a don Agustín y le llevara comida. Ella no quería, pero yo le insistí, diciendo que era lo mejor que podíamos hacer, que así estaríamos protegidos. Durante unos 15 días, Ofelia le llevó comida todos los días. Cada vez que salía, yo sentía un nudo en el estómago, entre miedo y culpa, pero sabía que era algo necesario. Un día, Ofelia regresó más temprano de lo normal. Le pregunté que si le había dado la comida a don Agustín. Me dijo que no, que se la había dejado a su papá, ya que don Agustín no había aparecido por las tierras ese día. Al escuchar eso, sentí un escalofrío. La brujería que era para don Agustín, ahora también la había comido mi esposo. Esperaba que no le pasara nada, porque si no, sí me iba a dar una buena arrepentida. En la noche que llegó José, lo vi muy cansado. Le pregunté que si todo estaba bien, y respondió que sí, solo que estaba algo preocupado, ya que al parecer había una enfermedad rara por las tierras. Don José andaba con un dolor muy fuerte de estómago, que ya no lo dejaba ni caminar, y que él había empezado a sentir el dolor ese día. Al escucharlo,
Supe que era por la brujería y que ese dolor que sentía José era por lo que se había comido en la tarde. Ya no dije nada. Esperaba que no pasara nada más. Al final, solamente a José se lo di por equivocación. Fueron pasando los días y por José nos enterábamos que don Agustín estaba cada vez más mal. Los doctores no sabían qué tenía. No encontraban ninguna bacteria o algo raro. Solo veían a don Agustín debilitarse cada vez más. Muchos rumores decían que se quedó calvo. Otros decían que se quedó sin poder caminar. Y muchos decían que se quedó ciego. Hasta que un día murió. En el pueblo todo fue asombro. Algunos estaban felices. Después de todo, don Agustín había sido un cacique. El hombre decidía tanto sobre la vida de otros como en la de él. Otros miraban con miedo, preguntándose qué pasaría ahora, y algunos simplemente susurraban como si temieran mencionar su nombre. Yo, mientras tanto, sentí una mezcla de alivio y culpa. Todo lo había hecho para que mi hija estuviera bien, pero no pensé que pasaría eso. La que me tenía muy preocupada era José. Siempre andaba de malas. Me culpaba por no haber dejado que Ofelia se casara con don Agustín. Decía que si eso hubiera pasado antes de que el viejo muriera, nosotros seríamos los herederos de aquella fortuna. Cada que lo escuchaba, a mí me daba rabia. ¿Cómo era posible que pensara solo en dinero y no en la felicidad de su hija? Pero él parecía estar ido. Se la pasaba bebiendo, lamentándose y gritándome todo el tiempo, como si lo que hubiera pasado fuera culpa mía. Ya no pude soportarlo más. Un día, mientras José estaba tomado como de costumbre, tomé la ropa de Ofelia y la mía y me fui a Pachuca a vivir con mi prima para que me ayudara un tiempo a salir adelante. Ella nos recibió muy contenta. A pesar de que me daba miedo su casa, era más el miedo de estar con José y que algún día me hiciera algo. Le conté a mi prima que José también había probado aquel brebaje, solamente 2 gotitas. Mi prima me dijo que su destino también sería morir, solamente que él tardaría más, ya que ese brebaje era muy fuerte. Cuando ella me dijo eso, sentí una puñalada en el corazón. Lo había dejado solo, a su suerte, y además de eso, había sido víctima de mi embrujo. Nunca le quise hacer eso a mi esposo, pero su ambición me llevó más allá de los límites y de lo que yo era capaz de hacer. Un tiempo quise volver con él, pero no pude. No me animaba a verlo morir. Además, me daba miedo que se portara mal conmigo. Ya nunca supe de él. Han pasado más de 3 años. Ahora, Ofelia y yo vivimos en otra casa, aquí mismo en Pachuca. Ofelia ahora trabaja con Juana. Se está enseñando a hacer todo lo que ella hace, para que en un momento dado, ella también pueda ayudar a la gente. Yo vivo desesperada, triste, sabiendo que algún día pagaré lo que le hice a don Agustín y también a mi esposo. Pero si estuviera en la misma situación y mi hija estuviera en peligro, sin pensarlo, sin temer en las consecuencias, lo volvería a hacer. ¿Ustedes serían capaces de hacer algo por sus hijos? Me gustaría escucharlos. Y recuerden, si quieren seguir escuchando nuestros relatos, suscríbanse, dale like, activa la campanita de notificaciones para más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.